Les damos la bienvenida a la sexta edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 210 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay. Damos la bienvenida a la escritora española Silvia Carús, residente en Portugal, dedicada a la narrativa romántica contemporánea. Su obra explora las emociones más profundas del ser humano, especialmente aquellas que surgen entre lo permitido y lo prohibido. Escritora, poeta y creadora multidisciplinar, su estilo íntimo y evocador invita al lector a sumergirse en historias donde el amor, el conflicto, la introspección se entrelazan con intensidad. Ha sido reconocida con premios internacionales como la Péndula Dorada Perú y la Pluma de Oro Venezuela. Es autora de Calambres y Latidos Clandestinos, obras que reflejan una mirada honesta y emocional sobre la condición humana, y precisamente en el día de hoy nos presenta Latidos Clandestinos, del cual compartiré un fragmento del prólogo. Hay historias que no nacen para ser contadas a plena luz del día, historias que crecen en los márgenes, en los silencios, en esos espacios donde la razón intenta imponerse, pero el corazón insiste en hablar más alto. Latidos Clandestinos es una de ellas. Esta novela no es un canto al amor perfecto, ni una promesa de finales felices. Es más bien un viaje hacia lo más profundo de nuestras contradicciones, un recorrido por ese territorio incierto donde lo que sentimos y lo que debemos hacer dejan de caminar en la misma dirección. Aquí el amor no llega envuelto en certezas, sino en dudas. No se presenta como refugio, sino como una fuerza que desestabiliza, que cuestiona y que en ocasiones arrastra, porque hay emociones que no piden permiso, que no entienden de normas ni de tiempos adecuados, simplemente aparecen y lo cambian todo. Recibimos a Silvia Carús. Buenos días, tardes o noches, mis queridos compañeros y amigos y poetas. Soy Silvia Carús, una escritora española, aunque actualmente reside en Portugal. Como autora de narrativa romántica contemporánea, siempre busco explorar los matices más profundos del amor y los conflictos humanos. Por eso, hoy tengo el placer de presentarles mi ponencia sobre mi libro Latidos Clandestinos. Lo hago en este marco tan especial de la sexta edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, donde también conmemoramos el Día Nacional del Libro de Uruguay y el 210 aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional. Espero que los disfruten. Para entrar en materia, la sinopsis de mis libros nos presenta una historia intensa que gira en torno a un amor prohibido envuelto en secretos, decisiones difíciles y emociones que desafían las normas establecidas. Es una novela donde los sentimientos laten con fuerza en la sombra, porque hay historias que no pueden vivirse a plena luz del día, pero que marcan una vida entera.
Para que puedan sentir esa atmósfera, me gustaría compartirles un pequeño fragmento del libro. La penumbra del salón parecía cristalizarse alrededor de ellos, transformando el espacio en un santuario ajeno al resto del mundo. Adolfo sostuvo su mirada con una fijeza magnética, despojando a la realidad de cualquier relevancia. En ese paréntesis cronológico, las manecillas del reloj dejaron de dictar sentencia para rendirse ante lo absoluto. La oscuridad se volvió táctil, una entidad viva, impregnada por el aroma a madera de cedro y el rastro sutil de un perfume de azahar que emanaba de la piel de Pilar. Una fragancia que en ese encierro se sentía casi embriagadora. No deberíamos estar aquí, musitó Pilar. Sus palabras, apenas un soplo de aire, traicionaban la prudencia que intentaba invocar. Había en su tono una fragilidad transparente, una vibración donde la urgencia del pulso ganaba la batalla a cualquier abismo de temor. Cada partícula de polvo suspendida en el escaso haz de luz que fritaba la persiana vibraba con una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos, antes incluso de que sus pieles se encontraran. Lo sé, concedió él, acortando la distancia hasta que su aliento, con un matiz a tabaco y vino, acarició la piel de ella. Pero hay latidos que no obedecen a la razón. El aire se espesó con el aroma del azahar y el roce de la seda contra el paño. Sin más dilatación, Adolfo reó su nuca y siguió el destino de ambos con un beso que supo a su naufragio y a la promesa largamente anhelada. En ese contacto el mundo exterior se redujo a ceniza. Adolfo comprendió que aquel beso era la capitulación final ante un abismo que siempre tuvo el rostro de Pilar. Ella, refugiada en su hombro, exhaló un suspiro de rendición. Supo entonces que el miedo era irrelevante, pues él era el único destino al que sus pasos siempre habían pertenecido. A raíz de esto, si tuviera que resumir el corazón de esta novela en una sola idea, sería que hay emociones que no se pueden controlar, pero que siempre inevitablemente tienen consecuencias. Latidos clandestinos no son una historia de amor. Es el mapa de un naufragio consentido. Habla de ese preciso instante en el que dejamos de ser dueños de muchos actos para convertirnos en rehenes de lo que sentimos. Es el relato de lo que ocurre cuando el corazón decide tomar la delantera, ignorando las señales de advertencia y los semáforos en rojo. En estas páginas la razón no desaparece, pero se vuelve irrelevante. Se queda ahí, en un segundo plano, observando cómo nos desarmamos, gritando advertencias que ya no queremos escuchar. Porque llega un punto en la vida de todo personaje, y quizá en la de todos nosotros, en la que lo correcto deja de ser suficiente, donde la seguridad de lo conocido palidece ante la urgencia de lo prohibido. Y es que, para lograr transmitir esto, diseñé personajes que no son perfectos. No busqué en ellos brújulas morales impecables, ni figuras a las que seguir ciegamente, porque no son héroes y desde luego no están idealizados, son ante todo humanos. Y ser humano para mí significa convivir con la contradicción. Por eso, a lo largo de estas páginas veréis cómo dudan, cómo se equivocan y cómo el miedo a veces les gana la partida. En esta misma línea de transmitir emociones, el diseño de la portada también juega un papel fundamental. Quise que reflejara a simple vista la esencia de la historia, un amor intenso pero también de conflicto. La imagen de la pareja envuelta en un instante íntimo busca capturar ese momento en el que todo se suspende. Es el latido clandestino que define la novela. Los tonos cálidos y el estilo evocan una sensación de nostalgia y pasión contenida, como si el lector ya pudiera intuir, antes de abrir el libro, que está a punto de adentrarse en una historia no emocionalmente profunda. Pero es sin duda esa misma fragilidad la que les permite sentir con una intensidad arrolladora. Cuando aman, cuando sufren o cuando esperan, lo hacen con todo el cuerpo, porque saben que sus recursos son limitados y su tiempo es finito. A lo largo de la novela, cada uno de ellos se enfrenta a decisiones difíciles. No me refiero a elegir entre el bien y el mal, eso sería demasiado sencillo, sino a esas encrucijadas de la vida real que no tienen respuestas claras.
Son decisiones donde no existe una salida intacta, donde cualquier decisión implica inevitablemente una pérdida. Es en ese peso inevitable, en ese elegir perder, para poder seguir avanzando, donde creo que ocurre la verdadera conexión, porque el lector no conecta con la perfección, sino con la vulnerabilidad. Conectamos con el nudo en el estómago del personaje, porque es el mismo que hemos sentido nosotros frente a nuestros propios abismos. Al final, escribir sobre personajes que fallan y que dudan no fue un ejercicio de pesimismo, sino es un acto de honestidad. Pensé que si podíamos empatizar con alguien que se equivoca en el papel, quizá podíamos empezar a ser más compasivos con nosotros mismos cuando nos toque fallar fuera de él. Porque en general no buscamos finales perfectos, buscamos sentidos reales. Al cerrar el libro lo que queda no es la victoria del héroe, sino el alivio de saber que incluso en nuestras grietas y nuestros miedos seguimos siendo profundamente valiosos. Escribir esta novela fue para mí mucho más que sentarme frente a una página en blanco. Fue un profundo ejercicio de introspección. No solo construí una historia con un inicial y un final. Mientras lo hacía también me hice preguntas que no siempre quería responder. Fueron preguntas incómodas, de esas que preferimos evitar en el día a día porque nos obligan a mirarnos al espejo, sin filtros. Pero eran sobre todo preguntas necesarias. Y precisamente de ahí nace la inspiración de esta obra. No de una idea romántica idealizada, sino de una inquietud muy humana, entender por qué a veces sentimos aquello que sabemos que puede rompernos. Esta historia surge de observar esa contradicción, de escuchar silencios, de mirar más allá de lo evidente. Nace de preguntarme qué ocurre cuando el amor no llega en el momento adecuado o en las circunstancias correctas, pero aún así se impone. Me encontré cuestionando los cimientos de nuestra propia naturaleza. ¿Hasta dónde llegaríamos realmente por amor? No el amor de cuentos de hadas, sino el amor que quema, el que exige sacrificios reales. Me pregunté, ¿dónde está el límite exacto entre lo que la sociedad llama lo correcto y lo que late con fuerza en nuestro interior? ¿Y qué ocurre? ¿Qué se rompe de nosotros mismos cuando esos dos caminos simplemente no coincidan? Latidos clandestinos nace precisamente de ese conflicto. No surge de una certeza, sino de una duda constante. Nace de habitar ese espacio incierto y a veces doloroso, donde el corazón y la razón no logran ponerse de acuerdo. Es una historia escrita desde la grieta, buscando entender por qué. A veces lo que más nos hace vibrar es precisamente aquello que no podemos explicar. Para contar una historia así, a nivel literario, quise crear una atmósfera íntima. Busqué una narrativa que se siente cercana, casi como un susurro al oído a mitad de la noche, de esas conversaciones que solo se tienen cuando el ruido del mundo se apaga. En Latidos clandestinos las emociones tienen mucho más peso que la acción física. No me interesaba tanto el qué pasa, sino el cómo impacta y lo que pasa en el universo interno de los personajes. He trabajado cada página bajo la premisa de que los silencios deben hablar tanto como las palabras. A veces lo que un personaje calla, lo que no se atreve a nombrar, o ese espacio vacío entre dos frases, contiene mucha más verdad que cualquier discurso grandilocuente. Porque estoy convencida de que hay historias que no necesitan de grandes acontecimientos, explosiones o giros frenéticos en la continuidad y en la profundidad emocional. Al final, las batallas más grandes de nuestra vida no suelen ocurrir en campos de guerra, sino en el silencio de una habitación, en una mirada perdida o en la calma tensa de un secreto compartido. Quiero ser muy honesta con vosotros. Esta novela no pretende dar lecciones de moral, no ha nacido para deciros qué está bien o qué está mal, ni para juzgar los pasos de nadie, pero lo que sí pretende con toda su fuerza es invitaros a reflexionar. Os invito a mirar hacia adentro, a ese lugar donde guardamos lo que no siempre nos atrevemos a decir en voz alta. Mi intención es que al leer estas páginas podáis reconocer esas emociones que en algún momento todos hemos sentido, pero que a veces enterramos por miedo al juicio. Porque al final del día somos el resultado de nuestras luces y nuestras sombras. Todos hemos vivido, aunque sea una vez en la vida, un latido que no sabíamos cómo explicar. Un latido que desafiaba la lógica, que rompía nuestros planes, o que nos obligaba a elegir entre lo que debíamos hacer y lo que necesitábamos sentir. Para terminar,
Me gustaría compartir algo muy especial. La dedicatoria a esta novela está dirigida a todas aquellas personas que alguna vez han sentido un latido imposible de ignorar, a quienes han amado en silencio, a quienes han tenido que elegir entre lo correcto y lo que sentían, y a quienes incluso con miedo se atrevieron a sentir, porque en el fondo esta historia también les pertenece. Y antes de despedirme, me gustaría deciros que Latidos Clandestinos es en esencia una historia sobre lo que sentimos cuando nadie nos ve, sobre esos momentos críticos en los que el corazón habla y nosotros decimos si escuchar o no. Porque aunque a veces nos asuste, hay latidos que nacen en la sombra, pero iluminan toda una vida. Gracias por escucharme, gracias por regalarme estos minutos y por abrir un espacio a mis palabras. Espero que de todo corazón que esta historia los acompañe, los emocione y dejen ustedes una pequeña huella. Si desean conocer más sobre mí o sobre mi obra, será un verdadero placer compartir este viaje con ustedes. Así que pueden encontrarme en Facebook como Silvia@Carús o en Instagram como Silvia Vázquez Carús 8. Gracias. Chao, chao. Estimada Silvia, ha sido un placer tenerle en esta jornada de la Semana Virtual del Libro Uruguay 2026. Nos reencontramos a las 17 horas de Uruguay con la participación de la escritora venezolana Olivia Margarita Brazón Arroyo. Será hasta entonces.